Experiencia. No hay grados de realidad, hay grados de experiencia para el individuo, no de realidad. Sean cuales sean las experiencias, el experimentador es uno y el mismo. El sí mismo está ciertamente dentro de la experiencia directa de todos, pero no como uno lo imagina. Ello es solamente como ello es. Capítulo 14. Samadhi. La palabra samadhi se usa ampliamente en la literatura espiritual oriental para denotar una etapa de meditación avanzada en la cual hay una experiencia consciente del sí mismo o una absorción interna e imperturbada del objeto de meditación. Se han descrito muchas graduaciones y subdivisiones del samadhi por las diferentes escuelas y religiones, tendiendo cada una a producir sus propias categorías y terminología característica. La clasificación usada generalmente por Sri Ramana divide los diferentes samadhis en la siguiente triple división. 1. Sahaja Nirvikalpa Samadhi. Este es el estado del jnani que ha eliminado final e irrevocablemente su ego. Sahaja significa natural y Nirvikalpa significa ninguna diferencia. Un jnani en este estado es capaz de funcionar naturalmente en el mundo, lo mismo que cualquier persona ordinaria, sabiendo que él es el sí mismo. El Sahaja jnani no ve ninguna diferencia entre él y los demás, y ninguna diferencia entre él mismo y el mundo. Para una tal persona, todo es una manifestación del indivisible sí mismo. 2. Kevala Nirvikalpa Samadhi. Esta es la etapa previa a la realización de sí mismo. En este grado hay una conciencia pasajera, pero sin esfuerzo, aunque el ego no ha sido finalmente eliminado. Se caracteriza por una ausencia de conciencia de cuerpo. Aunque se tiene una conciencia pasajera del sí mismo en ese estado, uno no es capaz de percibir información sensorial o de funcionar en el mundo. Cuando retorna la conciencia del cuerpo, el ego reaparece. 3. Savikalpa Samadhi. En este estado, la conciencia de sí mismo se mantiene por un esfuerzo constante. La continuidad del samadhi depende enteramente del esfuerzo puesto en mantenerla. Cuando la atención de sí mismo fluctúa, la conciencia de sí mismo se oscurece. Las siguientes breves definiciones formuladas por Sri Ramana deben ser suficientes para guiar al no iniciado a través de la jungla terminológica del samadhi. 1. Aferrarse a la realidad es samadhi. 2. Aferrarse a la realidad con esfuerzo es savikalpa samadhi. 3. Sumergirse en la realidad y permanecer inconsciente del mundo es nirvikalpa samadhi. 4. Sumergirse en la ignorancia y permanecer inconsciente del mundo es sueño. 5. Permanecer en el estado primal, puro y natural sin esfuerzo es Sahaja Nirvikalpa Samadhi. Pregunta: ¿qué es Samadhi? Respuesta: solo es Samadhi el estado en el cual se alcanza por la mente en quietud la experiencia íntegra de la existencia-conciencia. Solo esa mente en quietud que se adorna con la obtención del ilimitado sí mismo supremo es la realidad de Dios. Cuando la mente está en comunión con el sí mismo es obscuridad. Se llama nidra o sueño, es decir, la inmersión de la mente en la ignorancia. La inmersión en un estado consciente o despierto se llama samadhi. Samadhi es la inherencia continua en el sí mismo, en un estado despierto. Nidra o sueño es también inherencia en el sí mismo, pero en un estado inconsciente.
En Sahaja Samadhi la comunión es continua. Pregunta, ¿qué es Kevala Nirvikalpa Samadhi y Sahaja Nirvikalpa Samadhi? Respuesta. La inmersión de la mente en el sí mismo, pero sin su destrucción, es Kevala Nirvikalpa Samadhi. En este estado, uno no está libre de los vasanas y por lo tanto, uno no ha alcanzado la liberación o mukti. Solamente después de que los vasanas han sido destruidos, puede uno alcanzar la liberación. Pregunta. ¿Cómo se puede practicar el Sahaja Samadhi? Respuesta. Desde el comienzo, aunque se practique el Kevala Nirvikalpa Samadhi, durante años, si no se han desraizado los vasanas, no se alcanzará la liberación. Pregunta. ¿Puedo tener una idea clara de la diferencia entre Savikalpa y Nirvikalpa? Respuesta. Aferrarse al estado supremo es Samadhi. Cuando es con esfuerzo debido a las perturbaciones mentales es Savikalpa. Cuando esas perturbaciones están ausentes es Nirvikalpa. Permanecer permanentemente en el estado primal sin esfuerzo es Sahaja. Pregunta. ¿Es el Nirvikalpa Samadhi absolutamente necesario antes del logro del Sahaja? Respuesta. Morar permanentemente en cualquiera de estos samadhis, bien sea en Savikalpa o Nirvikalpa, es Sahaja o estado natural. ¿Qué es la conciencia corporal? Es el cuerpo inseciente más la conciencia. Estos dos deben residir en otra conciencia, la cual es absoluta e inafectada, y la cual permanece siempre como es, con o sin la conciencia corporal. ¿Qué importa entonces si la conciencia corporal se pierde o se retiene, provisto que uno se aferre a esa pura conciencia? La ausencia total de la conciencia corporal tiene la ventaja de hacer el samadhi más intenso, aunque no constituye ninguna diferencia respecto al conocimiento de lo supremo. Pregunta. ¿Es Samadhi lo mismo que Turiya, el cuarto estado? Respuesta. Samadhi, Turiya y Nirvikalpa tienen todos la misma implicación, es decir, conciencia del sí mismo. Turiya significa literalmente el cuarto estado, la conciencia suprema, en tanto que distinto de los otros tres estados, vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. El cuarto estado es eterno y los otros tres estados vienen y van con él. En Turiya hay la conciencia o awareness de que la mente se ha sumergido en su fuente, el corazón, y de que es quiesciense allí, aunque algunos pensamientos todavía se cuelan en ella y los sentidos son todavía algo activos. En Nirvikalpa los sentidos son inactivos y los pensamientos están totalmente ausentes. De aquí que la experiencia de pura conciencia en este estado es intensa y dichosa. Turiya es obtenible en Sarvikalpa Samadhi. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad gozada en el sueño profundo y la felicidad gozada en Turiya? Respuesta. No hay felicidades diferentes. Hay solamente una única felicidad, la cual incluye la felicidad gozada en el estado de vigilia, la felicidad de todos los tipos de seres, desde el animal más bajo al Brahma más alto. La felicidad que se goza inconscientemente en el sueño es gozada conscientemente en Turiya, es la única diferencia. La felicidad gozada en el estado de vigilia es de segunda mano, es un adjunto de la felicidad real o Upadyananda. Pregunta. ¿Es el Samadhi la octava etapa del Raja Yoga, lo mismo que el Samadhi de que usted habla? Respuesta.
En el yoga, el término samadhi se refiere a algún tipo de trance y hay varios tipos de samadhi. Pero el samadhi de que yo hablo es diferente, es sahaja samadhi. De aquí, usted tiene samadhana, estabilidad, y permanece calmo y compuesto aunque usted esté activo. Usted se da cuenta de que usted es movido por el sí mismo real desde adentro. Usted no tiene preocupaciones, ni ansiedades, ni cuidados, pues usted llega a darse cuenta de que no hay nada que le pertenezca. Usted sabe que todo es hecho por algo con lo cual usted está en unión consciente. Pregunta: si este Sahaja Samadhi es la condición más deseable, ¿no hay ninguna necesidad del Nirvikalpa Samadhi? Respuesta: el Nirvikalpa Samadhi del Raja Yoga puede tener su utilidad, pero en Jnana Yoga, este Sahaja Chitti, estado natural, o Sahaja Nista, morar en el estado natural, es lo mismo que el estado Nirvikalpa. En este estado natural, la mente está libre de dudas. No tiene ninguna necesidad de nadar entre alternativas de posibilidades y probabilidades. No ve vikalpas o diferencias de ninguna especie. Está cierta de la verdad debido a que siente la presencia de lo real. Inclusive cuando está activa, sabe que es activa en la realidad, el sí mismo, el Ser Supremo. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre sueño profundo, laya, un estado parecido al trance en el que la mente está temporariamente en suspenso, y samadhi? Respuesta: en el sueño profundo la mente se sumerge pero no se destruye. Eso que se sumerge reaparece. Puede acontecer en la meditación también, pero la mente que se destruye no puede reaparecer. El propósito del yogi debe ser destruirla y no sumergirla en laya. En la paz de la meditación, a veces sobreviene laya, pero no es suficiente. Debe ser suplementado por otras prácticas para destruir la mente. Algunas gentes han tratado en samadhi yógico con un pensamiento trivial y después de mucho tiempo se han despertado en la onda del mismo pensamiento. Entre tanto, generaciones habían pasado por el mundo. Un tal yogi no ha destruido su mente. La verdadera destrucción de la mente es el no reconocimiento de ella como separada del sí mismo. Inclusive ahora la mente no es. Reconózcalo. ¿Cómo puede usted hacerlo si no en las actividades cotidianas que se producen automáticamente? Sepa que la mente que las promueve no es real, sino que es solamente un fantasma que procede del sí mismo. Así es como se destruye la mente. Pregunta: ¿puede el meditador ser afectado por las perturbaciones físicas durante el Nirvikalpa Samadhi? Mi amigo y yo no estamos de acuerdo sobre este punto. Respuesta: ambos tienen razón. Uno de ustedes está refiriéndose a Kevala y el otro a Sahaja Samadhi. En ambos casos, la mente está inmersa en la felicidad del sí mismo. En el primer caso, los movimientos físicos pueden causar perturbación al meditador, debido a que la mente no está completamente muerta, está todavía viva y, como ocurre después del sueño profundo, en cualquier momento puede activarse de nuevo. Es comparable a un cubo, el cual, aunque está completamente sumergido bajo el agua, puede ser sacado tirando de la cuerda a la cual está todavía atado. En Sahaja, la mente se ha hundido completamente dentro de sí mismo, como el cubo que se ha perdido en las profundidades del pozo junto con su cuerda. En Sahaja no queda nada que pueda ser perturbado o traído de vuelta al mundo. Las actividades de uno se parecen entonces a la del niño que mama dormido la leche de su madre y que apenas es consciente de que la toma.
Pregunta: ¿cómo se puede funcionar en el mundo en un tal estado? Respuesta: el que se acostumbra naturalmente a la meditación y goza de la felicidad de la meditación no perderá su estado de samadhi, sea cual fuere el trabajo exterior que haga, sean cuales fueren los pensamientos que le vengan. Eso es Sahaja Nirvikalpa. Sahaja Nirvikalpa es nasa, destrucción total de la mente, mientras que Kevala Nirvikalpa es laya, suspensión pasajera de la mente. Aquellos que están en el estado de laya samadhi tendrán que volver para poner la mente bajo control de tiempo en tiempo. Si la mente es destruida, como en Sahaja Samadhi, jamás brotará de nuevo. Todo lo que se hace por tales gentes es espontáneo. Ellos nunca resbalarán de su elevado estado. Aquellos que están en el estado de Kevala Nirvikalpa no son realizados, son todavía buscadores. Aquellos que están en el estado de Sahaja Nirvikalpa son como una luz en un lugar sin viento, o como el océano sin olas, es decir, no hay ningún movimiento en ellos. No pueden encontrar nada que sea diferente de ellos mismos. Para aquellos que no alcanzan ese estado, todo parece ser diferente de ellos mismos. Pregunta: ¿es la experiencia de Kevala Nirvikalpa la misma que la de Sahaja, aunque se descienda de ella al mundo relativo? Respuesta: no hay ningún bajar ni subir. El que sube y baja no es real. En Kevala Nirvikalpa el cubo mental está todavía en la existencia bajo el agua y puede ser sacado en cualquier momento. Sahaja es como el río que se ha fundido con el océano, desde el cual no hay ningún retorno. ¿Por qué hace usted todas esas preguntas? Continúe practicando hasta que usted mismo tenga la experiencia. Pregunta: ¿cuál es la actividad de samadhi y subsiste el pensamiento entonces? Respuesta: solo el samadhi puede revelar la verdad. Los pensamientos tienen un velo sobre la realidad y así la verdad no se realiza como tal en otros estados que no sean el samadhi. En el samadhi hay únicamente la sensación yo soy y ningún pensamiento. La experiencia de yo soy es ser e inquietud. Pregunta: ¿cómo puedo repetir la experiencia del samadhi o la quietud que obtengo aquí en su presencia? Respuesta: su experiencia presente se debe a la influencia de la atmósfera en la cual usted se encuentra, pues usted puede tenerla fuera de esta atmósfera. La experiencia es intermitente. Hasta que deviene permanente, es necesaria la práctica. Pregunta: ¿es el samadhi una experiencia de calma o de paz? Respuesta: solo la tranquila claridad que está desprovista del barullo mental es el samadhi, el cual es la firme base para la liberación. Procurando asiduamente destruir el engañoso barullo mental, experimente ese samadhi como la serena conciencia, la cual es la claridad interior. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre samadhi interno y externo? Respuesta: el samadhi externo es aferrarse a la realidad mientras se presencia el mundo, sin reaccionar a él desde adentro. Hay la quietud de un océano sin olas. El samadhi interno implica la pérdida de la conciencia corporal. Pregunta: la mente no se sumerge en ese estado ni siquiera durante un segundo. Respuesta: es necesaria una fuerte convicción de que yo soy el sí mismo que trasciende la mente y los fenómenos. Pregunta: a pesar de ello, la mente prueba ser un indómito obstáculo que desbarata todos los intentos por sumergirse en el sí mismo. Respuesta: ¿qué importa si la mente es activa? Lo es solamente sobre el substratum del sí mismo.
Aférrese a sí mismo, incluso durante las actividades mentales. Pregunta. Yo he leído en un libro de Romain Rolland sobre Ramakrishna que el Nirvikalpa Samadhi es una experiencia terrible y aterradora. ¿Es el Nirvikalpa tan terrible? ¿Estamos nosotros entonces padeciendo todos estos tediosos procesos de meditación, purificación y disciplina solamente para acabar en un estado de terror? ¿Estamos convirtiéndonos en cadáveres vivos? Respuesta. La gente tiene todo tipo de nociones sobre Nirvikalpa. ¿Por qué habla usted de Romain Rolland? Si aquellos que tienen a su disposición todas las Upanishads y la tradición védica tienen nociones completamente fantásticas sobre el Nirvikalpa, ¿quién puede culpar a un occidental por nociones similares? Algunos yogis, mediante ejercicios respiratorios, se dejan caer dentro de un estado cataléptico mucho más profundo que el sueño sin sueños, en el cual no son conscientes de nada, absolutamente de nada, y ellos le glorifican como Nirvikalpa. Otros piensan que una vez que usted se sumerge en Nirvikalpa, usted deviene un ser completamente diferente. Otros consideran que Nirvikalpa se obtiene solamente a través de un trance en el cual la conciencia del mundo está totalmente obliterada, como en un desvanecimiento. Todo esto se debe a que lo consideran solo intelectualmente. Nirvikalpa es chit, conciencia sin forma, sin esfuerzo. ¿Dónde entra el terror aquí? ¿Y dónde está el misterio en ser uno mismo? Para algunas gentes cuyas mentes han devenido maduras por una larga práctica en el pasado, Nirvikalpa viene repentinamente como una inundación, pero para otros viene en el curso de su práctica espiritual, una práctica que lentamente va agotando los pensamientos obstructivos y que revela la pantalla de la pura conciencia, o awareness. Yo. La práctica asidua torna la pantalla permanentemente expuesta. Esto es realización del sí mismo, mukti o sahaja-samadhi, el estado natural sin esfuerzo. La mera no percepción de las diferencias o vikalpa exteriores no es la naturaleza real del nirvikalpa firme. Sepa que solo la no aparición de las diferencias en la mente muerta es el verdadero nirvikalpa. Pregunta. Cuando la mente comienza a sumergirse dentro de sí mismo, hay a menudo una sensación de temor. Respuesta. El temor y temblor involuntario del cuerpo mientras está entrando en samadhi se debe a la ligera conciencia del ego que todavía queda. Pero cuando ésta muere completamente sin dejar ni siquiera un rastro, uno mora como el vasto espacio de mera conciencia donde solo la felicidad prevalece y el temblor se detiene. Pregunta. ¿Es el samadhi un estado dichoso o extático? Respuesta. En el samadhi mismo hay solamente paz perfecta. El éxtasis viene cuando la mente revive al final del samadhi con el recuerdo de la paz del samadhi. En la devoción del éxtasis viene primero. Se manifiesta por lágrimas de alegría, enrizamiento del vello y balbuceos vocales. Cuando el ego finalmente muere y se obtiene el sahaja, estos síntomas y los éxtasis cesan. Pregunta. Al realizar el samadhi no se obtienen siddhis o poderes sobrenaturales también. Respuesta. A fin de exhibir los siddhis o poderes, tienen que haber otros para reconocerlos. Eso significa que no hay ningún jnana en el que los exhibe. Por lo tanto, los siddhis no merecen ni un pensamiento. Solo jnana ha de ser perseguido y ganado. Pregunta. Se afirma en la Madhukopanishad que a menos que se experimente también el samadhi, la octava y última etapa del yoga,
no puede haber ninguna liberación o moksha por mucha meditación o dhyana o austeridades físicas o tapas que se hayan hecho. ¿Es eso así? Respuesta. Realmente comprendidos son lo mismo. No supone ninguna diferencia que usted lo llame meditación o austeridades o absorción o cualquier otra cosa. Eso que es estable, continuo como el flujo de aceite, es austeridad, meditación y absorción. Ser el propio sí mismo de uno es samadhi. Pregunta. Pero se dice en la Mandu Upanishad que el samadhi debe experimentarse necesariamente antes de alcanzar la liberación. Respuesta. ¿Y quién dice que no es así? Eso se dice no solamente en la Mandu Upanishad, sino en todos los libros antiguos. Pero es verdadero samadhi solamente si usted conoce su sí mismo. ¿Cuál es la utilidad de sentarse en quietud durante algún tiempo como un objeto sin vida? Suponga que usted tiene un absceso en su mano y que le operan bajo anestesia. Usted no siente ningún dolor en el momento, pero ¿significa eso que usted ha estado en samadhi? Es lo mismo con esto también. Uno tiene que saber lo que es samadhi. ¿Y cómo puede usted saberlo sin conocer su sí mismo? Si se conoce el sí mismo, se conocerá el samadhi automáticamente. Samadhi es el estado natural de uno, es la corriente que subyace en los 3 estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. El sí mismo no está en esos estados, pero los estados están todos en el sí mismo. Si obtenemos el samadhi en nuestro estado de vigilia, eso persistirá en el sueño profundo también. La distinción entre conciencia e inconsciencia pertenece al reino de la mente, la cual es trascendida por el estado del sí mismo real. Pregunta. Así pues, ¿debe uno estar siempre intentando alcanzar el samadhi? Respuesta. Los sabios dicen que solo el estado de equilibrio que está desprovisto de ego es el samadhi del silencio, el pináculo del conocimiento, o Mouna Samadhi. Hasta que se alcance el Mouna Samadhi, el estado en el cual es la realidad sin ego, busque solamente la aniquilación del yo como su meta. Capítulo 15. Visiones y poderes psíquicos. La meditación a veces provoca espectaculares efectos colaterales. Pueden aparecer visiones de dioses y ocasionalmente pueden desarrollarse poderes sobrenaturales como la clarividencia y la telepatía. Ambos efectos pueden producirse también deliberadamente. La concentración sobre una imagen mental resultará a veces en visiones, particularmente si la concentración se hace con devoción o si hay un fuerte deseo de que las visiones aparezcan. Los poderes psíquicos o siddhis también pueden alcanzarse mediante ejercicios yógicos especiales. Los Yoga Sutras de Patanjali, en el texto clásico sobre el yoga, enumera varios ejercicios que aceleran el desarrollo de 8 siddhis que van desde la invisibilidad a caminar sobre el agua. Sri Ramana disuadía a sus devotos de que persiguieran deliberadamente las visiones o los siddhis, señalando que eran productos de la mente, que podían impedir más bien que facilitar la realización del sí mismo. Si las visiones venían espontáneamente, a veces admitía que eran un signo de progreso, pero usualmente agregaba que era solamente experiencia pasajera, en la mente, y que estaban por debajo del plano de la realización. Si los siddhis aparecen espontáneamente, Sri Ramana subrayaba los peligros de apegarse a ellos, explicando que tales poderes eran mucho más probable que inflaran el ego que ayudaran a su eliminación, y enfatizaba que el deseo de poderes y el deseo de la realización del sí mismo eran mutuamente excluyentes.
El sí mismo es el ser más íntimo y eterno, mientras que los siddhis o poderes son advenedizos. Los siddhis se adquieren mediante esfuerzo, mientras que el sí mismo no se adquiere. Los poderes son buscados por la mente, la cual debe mantenerse alerta, mientras que el sí mismo se realiza cuando se destruye la mente. Los poderes solo se manifiestan cuando hay ego. El sí mismo está más allá del ego y se realiza solamente después de que se elimina el ego. Pregunta. Una vez anteriormente le dije a Sri Bhagavan que tuve una visión de Shiva más o menos en la época de mi conversión al hinduismo. Una experiencia similar me ha ocurrido de nuevo en Cortayán. Estas visiones son pasajeras, pero son muy dichosas. Quiero saber cómo podría que sean permanentes y continuas. Sin Shiva no hay ninguna vida en lo que veo alrededor de mí. Soy tan feliz al pensar en él. Se lo ruego, dígame, ¿cómo su visión puede ser constante para mí? Respuesta. Usted habla de una visión de Shiva. La visión es siempre de un objeto. Eso implica la existencia de un sujeto. El valor de la visión es el mismo que el de veedor, es decir, la naturaleza de la visión está sobre el mismo plano que la de el veedor. La aparición implica la desaparición también. Todo lo que aparece debe desaparecer. Una visión nunca puede ser eterna, pero Shiva es eterno. La visión implica el veedor. El veedor no puede negar la existencia del sí mismo. No hay ningún momento en que el sí mismo como conciencia no exista, ni el veedor tampoco puede permanecer apartado de la conciencia. Esta conciencia es el ser eterno y el único ser. El veedor no puede verse a sí mismo, niega su existencia debido a que no puede verse a sí mismo con los ojos en una visión. No. Así pues, la experiencia directa o pratayaska no significa ver, sino ser. Ser es realizar. De aquí, yo soy lo que yo soy. Yo soy es Shiva. Nada más puede ser sin él. Todo tiene su ser en Shiva, a causa de Shiva. Por lo tanto, indague, ¿quién soy yo? Sumérjase profundamente dentro y more como el sí mismo. Eso es Shiva como ser. No espere tener visiones repetidas de él. ¿Cuál es la diferencia entre los objetos que usted ve y Shiva? Él es a la vez sujeto y objeto. Usted no puede ser sin Shiva, debido a que Shiva está siempre realizado aquí y ahora. Si piensa que usted no le ha realizado, es un error. Eso es un obstáculo para realizar Shiva. Abandone ese pensamiento también y la realización está aquí. Pregunta. Sí, pero ¿cómo lo efectuaré tan rápidamente como sea posible? Respuesta. Ese es el obstáculo a la realización. ¿Puede haber un individuo sin Shiva? Incluso ahora él es usted. No se trata en absoluto de tiempo. Si hubiera un momento de no realización, podría surgir la cuestión de la realización. Pero como ello es, usted no puede ser sin él. Él está ya realizado, siempre realizado y nunca no realizado. Pregunta. Yo quiero obtener Sakshatkara, la realización directa de Sri Krishna. ¿Qué debo hacer para obtenerla? Respuesta. ¿Cuál es su idea de Sri Krishna? ¿Y qué entiende por Sakshatkara? Pregunta. Me refiero al Sri Krishna que vivió en Vrindavan y quiero verle como las gopis, sus devotas, le veían. Respuesta. Mire usted piensa que él es un ser humano o un ser con una forma humana, el hijo de fulano, mientras que él mismo ha dicho, yo soy el corazón de todos los seres, yo soy el comienzo,
el medio y el fin de todas las formas de vida. Él debe estar dentro de usted, pues está dentro de todo. Él es su sí mismo, o el sí mismo de su sí mismo. Así pues, si usted ve esta entidad o tiene su Sakastara, usted tendrá la Sakastara de Krishna. La realización directa del sí mismo y la realización directa de Krishna no pueden ser diferentes. Sin embargo, para seguir su propia vía, sométase completamente a Krishna y déjele a él darle la Sakastara que usted quiere. Pregunta: ¿es posible hablar a Dios o Iswara como lo hacía Sri Ramakrishna? Respuesta: sí, nosotros podemos hablarnos unos a otros. ¿Por qué no hablar a Dios de la misma manera? Pregunta: ¿por qué en nuestro caso no ocurre entonces? Respuesta: requiere pureza y fuerza de mente y práctica en la meditación. Respuesta: ¿deviene Dios evidente si existen las condiciones señaladas? Respuesta: tales manifestaciones son tan reales como su propia realidad de usted. En otras palabras, cuando usted se identifica con el cuerpo, como en el estado de vigilia, usted ve objetos groseros. Cuando usted está en el cuerpo sutil o en el plano mental, como en los sueños, usted ve objetos igualmente sutiles. En la ausencia de identificación en el sueño profundo, usted no ve nada. Los objetos vistos tienen una relación con el estado del veedor. Lo mismo se aplica a las visiones de Dios. Por una larga práctica, la figura de Dios, sobre la cual se medita, aparece en sueños y puede aparecer más tarde en el estado de vigilia también. Pregunta: muchos visitantes me dicen aquí que obtienen visiones o corrientes de pensamientos de usted. Yo he estado aquí durante el último mes y todavía no he tenido la más mínima experiencia de ninguna especie. ¿Se debe a que soy indigno de su gracia? Respuesta: las visiones y las corrientes de pensamiento se tienen en concordancia con el estado de la mente. Depende de los individuos y no de la presencia universal. Además, carecen de toda significación. Lo que importa es la paz de mente. ¿Qué es la realización? Es ver a Dios con 4 manos, llevando una concha, una rueda y una masa. Inclusive, si Dios apareciera en esa forma, ¿cómo se disuelve la ignorancia del discípulo? La verdad debe ser realización eterna. La percepción directa es experiencia siempre presente. Dios mismo es conocido cuando es percibido directamente. Ello no significa que aparece ante el devoto en alguna forma particular. A menos que la realización sea eterna, no puede servir para ningún propósito útil. ¿Puede la aparición de Dios con 4 manos ser la realización eterna? Es fenoménico e ilusorio. Debe haber un veedor, solo el veedor es real y eterno. Pongamos que Dios aparece como una luz en 1.000.000 de soles. ¿Es ello experiencia directa? Para ver una visión de Dios son necesarios los ojos y la mente. Es conocimiento indirecto, mientras que el veedor es experiencia directa. Solo el veedor es pratyakasha. Pregunta: la gente habla de Vaikunta, Kailasa, Indraloka, Chandraloka o los cielos hindúes. ¿Existen realmente? Respuesta: ciertamente. Usted puede estar tranquilo de que todos ellos existen. Allí también se encontrará sentado sobre una hamaca un swami como yo, y también habrá discípulos sentados alrededor de él. Ellos preguntarán algo y él le dirá algo como respuesta. Todo será más o menos como esto. ¿Qué hay con todo eso? Si uno ve el Chandraloka, pedirá ver el Indraloka y así sucesivamente.
y la mente continuará errando. ¿Dónde está el Shanti? ¿Dónde está la paz? Si uno quiere Shanti o paz, el único método correcto de lograrla es la indagación de sí mismo. A través de la indagación de sí mismo es posible la realización de sí mismo. Si se realiza el sí mismo, uno puede ver todos estos mundos dentro de su sí mismo. La fuente de todo es el propio sí mismo de uno. Y si uno realiza el sí mismo, no encontrará nada diferente del sí mismo. Entonces, esas preguntas no surgirán. Puede haber o no un Vaikunta o un Kailasa, pero es un hecho que usted está aquí, ¿no es así? ¿Cómo está usted aquí? ¿Dónde está usted? Una vez que usted sepa estas cosas, usted puede pensar en todos esos mundos. Pregunta: ¿son los poderes o siddhis mencionados en los sutras de Patanjali verdaderos o son solamente su sueño de él? Respuesta: el que es Brahman o el sí mismo no valorará esos poderes. Patanjali mismo dice que se ejercen todos con la mente y que impiden la realización del sí mismo. Pregunta: ¿qué hay sobre los poderes de los pretendidos superhombres? Respuesta: sean los poderes altos o bajos, sean de la mente o de una supermente, existen solamente con referencia al que tiene el poder. Descubra quién es ese. Pregunta: ¿han de lograrse los siddhis en la vía espiritual o son opuestos a la liberación? Respuesta: el siddhi más alto es la realización del sí mismo. O sea, el poder más alto es la realización del sí mismo. Pues una vez que usted realiza la verdad, usted cesa de ser arrastrado por la senda de la ignorancia. Pregunta: entonces, ¿cuál es la utilidad de los poderes o de los siddhis? Respuesta: hay dos tipos de siddhis y uno de ellos bien puede ser un grave escollo a la realización. Se dice que por mantras, por alguna droga, que poseen virtudes ocultas, por austeridades severas o por samadhis de un cierto tipo, pueden adquirirse poderes. Pero estos poderes no son un medio para el conocimiento de sí mismo, pues aunque usted los adquiera, usted puede seguir estando en la ignorancia más completa. Pregunta: ¿cuál es el otro tipo? Respuesta: son manifestaciones de poder y conocimiento que son completamente naturales a cuando usted realiza el sí mismo. Son siddhis que son los productos de etapas, prácticas espirituales, naturales y normales del hombre que ha alcanzado el sí mismo. Vienen por sí solos, son el don de Dios, vienen de acuerdo con el destino de uno, pero bien vengan o no, el ñani que está establecido en la paz suprema no es perturbado por ellos, pues él conoce el sí mismo y ese es el siddhi inconmovible. Pero esos siddhis no vienen esforzándose por ellos. Cuando usted esté en el estado de realización, usted sabrá lo que esos poderes son. Pregunta: ¿usa el sabio poderes ocultos para hacer que otros realicen el sí mismo? ¿O el mero hecho de su realización de sí mismo es suficiente para ello? Respuesta: la fuerza de su realización de sí mismo es muchísimo más poderosa que el uso de todos los demás poderes juntos. Aunque los siddhis se dice que son muchos y diferentes, solo ñana es el más alto de esos múltiplos siddhis diferentes, debido a que aquellos que han alcanzado otros siddhis desearán ñana, pero aquellos que han alcanzado ñana no desearán otros siddhis. Por lo tanto, aspire solamente a ñana. Aunque los poderes parezcan ser maravillosos a aquellos que no lo poseen, son solamente pasajeros. No tienen ninguna ventaja aspirar a aquello que es pasajero. Todos esos portentos están contenidos en el único sí mismo inmutable.
Mendigar ávidamente poderes ocultos desdeñables a Dios, que se da a sí mismo de buena gana, que es todo, es como mendigar el desperdicio de unas gachas rancias a un generoso filántropo que está dispuesto a dar todo. En el corazón, que se enciende con la resplandeciente llama de la devoción suprema, se juntarán todos los poderes ocultos. Sin embargo, con un corazón que ha devenido una presa completa a los pies del Señor, el devoto no tendrá ningún deseo de esos siddhis. Sabe que si los aspirantes que se esfuerzan en la vía a la liberación ponen su corazón sobre los poderes ocultos, su densa esclavitud cobrará cada vez más fuerza y por lo tanto el lastre de su ego caerá también cada vez más. Con el logro del sí mismo, el cual es la totalidad perfecta, el resplandor de la liberación es el logro del verdadero conocimiento, mientras que los otros tipos de siddhis, comenzando con ánima, la capacidad de devenir tan pequeño como un átomo, pertenecen a la ilusión del poder de la imaginación de la mente insensata. Las gentes ven muchas cosas que son mucho más milagrosas que los presuntos siddhis. Sin embargo, no meditan en ellas, debido simplemente a que ocurren todos los días. Cuando un hombre nace, no es más grande que esta bombilla eléctrica, pero después crece y deviene un enorme atleta, un artista, orador, político o sabio de fama mundial. La gente no considera esto como un milagro, pero se quedan atónitos si se hace hablar a un cadáver. Pregunta. Yo he estado interesándome en la metafísica durante 20 años, pero no he obtenido ninguna experiencia nueva como tantos otros pretenden hacerlo. No tengo poderes de clarividencia, clariaudiencia, etc. Me siento a mí mismo encerrado en este cuerpo y nada más. Respuesta. Es cierto. La realidad es solamente una, y eso es el sí mismo. Todo lo demás son meros fenómenos en ella, de ella y por ella. El veedor, los objetos y la visión son todos el sí mismo solamente. ¿Puede alguien ver u oír dejando al sí mismo a un lado? ¿Qué diferencia supone ver u oír a alguien que está muy cerca o a una enorme distancia? En ambos casos se necesitan los órganos de la vista, del oído y en ambos casos también se requiere la mente. En ninguno de ambos casos se puede prescindir de ellos. En ambos casos hay dependencia. ¿Por qué entonces debe haber algún atractivo en la clarividencia o clariaudiencia? Además, todo lo que se adquiere se perderá a su debido tiempo. Jamás puede ser permanente. Pregunta. ¿No es bueno adquirir poderes tales como la telepatía? Respuesta. La telepatía o la radio le permite a uno ver y oír desde lejos. Son todos lo mismo, oír y ver. Si uno oye desde cerca o desde lejos, no constituye ninguna diferencia para el que oye. El factor fundamental es el que oye, el sujeto. Sin el que oye o el que ve, no puede haber ni oír ni ver. Oír y ver son las funciones de la mente. Los poderes ocultos o siddhis están por lo tanto solo en la mente. No son naturales a sí mismos. Aquello que no es natural sino adquirido no puede ser permanente y no merece la pena esforzarse por ello. Estos siddhis denotan poderes extendidos. Un hombre posee poderes limitados y es miserable. Debido a esto desea expandir sus poderes para poder ser feliz, pero considere usted si ello será así. Si con percepciones limitadas uno es miserable, con percepciones expandidas, la miseria debe aumentar proporcionalmente. Los poderes ocultos no traerán felicidad a nadie, al contrario, le harán a uno completamente miserable. Además, ¿para qué son esos poderes? El presunto ocultista desea exhibir los poderes para que otros le aprecien. Busca el aprecio y si no vienen, no será feliz. Debe haber otros que le aprecien. Incluso debe toparse con otro poseedor de poderes más amplios,
Eso provocará sus celos y será un foco de infelicidad. ¿Cuál es el poder real? ¿Es aumentar la prosperidad o realizar la paz? Aquello que resulta en la paz es la perfección más alta. Capítulo 16. Problemas y experiencias. Dolor y malestar físico, anarquía mental, fluctuaciones emocionales e interludios ocasionales de paz dichosa son experimentados frecuentemente como productos secundarios de la práctica espiritual. Tales manifestaciones pueden no ser tan dramáticas como las reseñadas en los 2 capítulos anteriores, pero tienden a ser de gran interés para la gente que la experimenta. Se interpretan usualmente como logros u obstáculos en la vía hacia el sí mismo, y dependiendo de cuál interpretación tenga el favor, se hacen grandes esfuerzos para intentar prolongarlos o eliminarlos. Sri Ramana tendía a rebajar la importancia de la mayor parte de las experiencias espirituales, y si se le contaban, usualmente hacía hincapié en que era mucho más importante ser consciente del experimentador que dejarse llevar por la experiencia o ponerse a analizarla. A veces se extendía en explicaciones sobre las causas de las experiencias y ocasionalmente las evaluaba como benéficas o en detrimento de la conciencia de sí mismo, pero en conjunto tendía a la disuasión del interés de ellas. Estaba más dispuesto cuando los devotos le pedían su consejo sobre problemas que habían encontrado durante la meditación. Escuchaba pacientemente sus quejas, les ofrecía soluciones constructivas a sus problemas y si sentía que era oportuno, intentaba mostrarle que desde el punto de vista del sí mismo todos los problemas eran no existentes. Pregunta. A veces se tienen vívidos atisbos de una conciencia cuyo centro está fuera del sí mismo normal y la cual parece ser omni-inclusiva, o sea, parece incluirlo todo. Sin meterse en conceptos filosóficos, ¿cómo me aconsejaría trabajar Bhagavan en pos del logro, retención y extensión de esos raros atisbos? ¿Implica el retiro de la práctica espiritual o abhyasa necesaria para tales experiencias? Respuesta. Usted dice fuera, para quien hay un adentro o un afuera. Estos pueden existir mientras hay un sujeto y un objeto. ¿Para quién hay un sujeto y un objeto? Al investigar usted descubrirá que ambos, sujeto y objeto, se resuelven dentro del sujeto solamente. Vea quién es el sujeto y esta indagación le conducirá a la pura conciencia más allá del sujeto. Usted dice, sí mismo normal. El sí mismo normal es la mente. La mente es con limitaciones, pero la pura conciencia está más allá de las limitaciones y se alcanza por la investigación dentro del yo. Usted dice en pos del logro. El sí mismo está siempre aquí. Usted solo tiene que quitar el velo que obstruye la revelación del sí mismo. Usted dice retención. Una vez que usted realiza el sí mismo, ello deviene su experiencia directa e inmediata. Jamás se pierde. Usted dice extensión. No hay ninguna extensión del sí mismo, pues es lo que siempre es, sin contracción ni expansión. Usted dice retiro. Morar en el sí mismo es soledad, debido a que no hay nada ajeno al sí mismo. El retiro debe ser un lugar o estado a otro. No hay ni uno ni otro aparte del sí mismo. Siendo todo el sí mismo, el retiro es imposible e inconcebible. Usted dice abhyasa. Abhyasa es solamente la prevención de la perturbación de la paz inherente. Usted está siempre en su estado natural como si usted hace abhyasa como si no. Permanecer lo que usted es sin cuestión o duda es
su estado natural. Pregunta. Hay veces en que las personas y las cosas toman una forma vaga, casi transparente como en un sueño. Uno cesa de observarlos desde fuera, pero uno es pasivamente consciente de su existencia mientras no es activamente consciente de ningún tipo de egoidad o simismidad. Hay una profunda quietud en la mente. ¿Está la mente dispuesta en tales ocasiones para profundizar dentro de sí mismo? ¿O esta condición es insana, el resultado del autohipnotismo? ¿Debe ser recomendada como un medio para lograr la paz pasajera? Respuesta. Hay conciencia junto con quietud en la mente. Este es exactamente el estado que hay que buscar. El hecho de que la pregunta se haya formulado sobre este punto sin darse cuenta de que es el sí mismo, muestra que el estado no es constante, sino causal. La palabra profundizar es apropiada solamente si uno tiene que volver la mente hacia adentro, a fin de evitar ser distraído por las tendencias extravertidas de la mente. En tales ocasiones, uno tiene que profundizar debajo de la superficie de estos fenómenos externos. Pero cuando la quietud profunda prevalece sin obstruir la conciencia, ¿dónde está la necesidad de profundizar? Pregunta. Cuando medito, siento una cierta felicidad a veces. En tales ocasiones, debo preguntarme a mí mismo quién es quien experimenta esta felicidad. Respuesta. Si es la felicidad real del sí mismo lo que se experimenta, es decir, si la mente se ha sumergido realmente en el sí mismo, una tal duda no surgirá en absoluto. La pregunta misma muestra que no se ha alcanzado la felicidad real. Todas las dudas cesan solamente cuando se encuentra el dudador y su fuente. Es inútil quitar las dudas una por una. Si aclaramos una duda, surgirá otra y no habrá ningún fin para las dudas. Pero si, buscando la fuente del dudador, se encuentra eso que es en realidad no existente, entonces todas las dudas cesarán. Pregunta. A veces oigo sonidos internos. ¿Qué debo hacer cuando tales cosas acontecen? Respuesta. Acontezca lo que acontezca, mantenga la indagación dentro de sí mismo, preguntando quién oye estos sonidos hasta que alcance la realidad. Pregunta. A veces, mientras estoy en meditación, me siento lleno de dicha y las lágrimas llenan mis ojos. En otras ocasiones no hay nada de eso. ¿A qué se debe esto? Respuesta. La dicha es una cosa que está siempre aquí y no es algo que viene y va. Todo lo que viene y va es una creación de la mente y usted no debe inquietarse por ello. Pregunta. La dicha causa una emoción en el cuerpo, pero cuando desaparece me siento abatido y deseo tener la experiencia de nuevo. ¿Por qué? Respuesta. Usted admite que usted estaba aquí tanto cuando se experimentaba la sensación dichosa como cuando no se experimentaba. Si usted realiza ese usted presente en ambos casos adecuadamente, esas experiencias no contarán para nada. Pregunta. Para darse cuenta de esa dicha debe haber algo que se da cuenta de ella. ¿No es así? Respuesta. Debe haber una dualidad si usted tiene que darse cuenta de alguna otra cosa, pero lo que es solamente el sí mismo único, no una dualidad. De aquí que, ¿quién va a darse cuenta de quién? ¿Y cuál es la cosa de la que hay que darse cuenta? Pregunta. Cuando alcanzo el estado sin pensamiento en mi sadhana, gozo de cierto placer, pero a veces también experimento un vago temor que no puedo describir adecuadamente. Respuesta. Usted puede experimentar cualquier cosa, pero usted no debe nunca quedarse contento con eso. ¿Sienta usted el placer o temor? Pregúntese a usted mismo, ¿quién siente placer o temor?
y continúe así la sadhana hasta que tanto el placer como el dolor o el temor sean trascendidos, hasta que cese toda dualidad y hasta que solo la realidad permanezca. No hay nada malo en que acontezcan o se experimenten tales cosas, pero usted nunca debe detenerse en eso. Por ejemplo, usted nunca debe contentarse con el placer o suspensión pasajera de la mente, experimentado cuando se aquieta el pensamiento. Usted debe seguir presionando hasta que cese toda dualidad. Pregunta: ¿cómo se deshace uno del temor? Respuesta: ¿qué es el temor o el miedo? Es solamente un pensamiento. Si hubiera algo aparte del sí mismo, entonces habría razón para tener temor. ¿Quién ve las cosas separadas del sí mismo? Primeramente surge el ego y ve los objetos como externos. Si el ego no surge, solo existe el sí mismo y no hay nada externo. Por cuanto toda cosa externa a uno mismo implica la existencia del veedor dentro, buscarlo dentro eliminará la duda y el temor. No solamente el temor, todos los demás pensamientos centrados alrededor del ego desaparecerán junto con él. Pregunta: ¿cómo puede vencerse el terrible temor a la muerte? Respuesta: ¿cuándo le atrapa a usted ese temor? Viene cuando usted no ve su cuerpo, digamos en el sueño sin sueños. Le llena de ansiedad a usted solamente cuando está plenamente despierto y percibiendo el mundo, incluyendo su cuerpo. Si usted no ve estos y permanece su puro sí mismo, como en el sueño sin sueños, ningún temor puede tocarle a usted. Si usted sigue el rastro de este temor hasta el objeto cuya pérdida lo hace surgir, usted encontrará que ese objeto no es el cuerpo, sino la mente que funciona en él. Más de un hombre estaría encantado de deshacerse de su cuerpo enfermo y de todos los problemas e inconvenientes que le crea si se le garantiza la continuidad de la presencia conciencial. Es la presencia conciencial, la conciencia y no el cuerpo, lo que teme perder. Los hombres aman la existencia debido a que es presencia conciencial eterna, lo cual es su propio sí mismo. ¿Por qué no aferrarse entonces a la pura presencia conciencial justamente ahora, mientras está en el cuerpo, y librarse de todo temor? Pregunta: cuando intento ser sin pensamientos, me duermo. ¿Qué debo hacer al respecto? Respuesta: una vez que usted duerme, usted no puede hacer nada en ese estado. Pero mientras usted está despierto, intente mantener apartados todos los pensamientos. ¿Por qué pensar en el sueño? Inclusive eso es un pensamiento, ¿no es así? Si usted es capaz de ser sin ningún pensamiento mientras está despierto, eso es suficiente. Cuando usted se duerme, el estado en el cual usted estaba antes de dormirse continuará cuando usted se despierte. Usted continuará desde donde usted lo dejó cuando cayó en el sopor. Mientras hay pensamientos de actividad, también habrá sueño. El pensamiento y el sueño son contrapartidas de una y la misma cosa. Nosotros no debemos dormir demasiado ni prescindir del sueño enteramente, sino dormir solo moderadamente. Para impedir dormir demasiado, debemos intentar no tener ningún pensamiento o movimiento de la mente. Debemos comer solamente alimentos sádvicos, y eso solamente en medida moderada, y no entregarse a demasiada actividad física. Cuanto más controlamos el pensamiento, la actividad y el alimento, tanto más capaces seremos de controlar el sueño. Pero la moderación debe ser la regla, como se explica en la Gita, para el buscador en la vía. El sueño es el primer obstáculo, como se explica en los libros, para todos los sadhakas. El segundo obstáculo se dice que es Vishepa, o los objetos sensoriales del mundo, los cuales entretienen la atención de uno. El tercero se dice que es Kashaya,
o los pensamientos en la mente sobre las experiencias anteriores con los objetos sensoriales. El cuarto, Ananda o felicidad, es llamado también un obstáculo, debido a que en ese estado está presente una sensación de separación de la fuente de Ananda, la cual permite decir al disfrutador: yo estoy saboreando Ananda. Inclusive, esto tiene que ser rebasado. Ha de alcanzarse la etapa final del samadhi, en la cual uno mismo deviene Ananda o uno con la realidad. En este caso, la dualidad del disfrutador y el disfrute cesa en el océano de Sat Chit Ananda o el sí mismo. Pregunta. Así pues, uno no debe intentar perpetuar los estados dichosos o extáticos. Respuesta. El obstáculo final en la meditación es el éxtasis. Usted siente gran dicha y felicidad y quiere permanecer en ese éxtasis. No se entregue a él. Pase a la siguiente etapa, la cual es la gran calma. La calma es más elevada que el éxtasis y se sumerge en el samadhi. El samadhi logrado hace que sobrevenga un estado de sueño en vigilia. En ese estado, usted sabe que usted es siempre la conciencia, pues la conciencia es su naturaleza. En realidad, uno está siempre en samadhi, pero no lo sabe. Para saberlo, todo lo que uno tiene que hacer es quitar los obstáculos. Pregunta. He estado haciendo sadhana durante casi 20 años y no puedo ver ningún progreso. ¿Qué debo hacer? Desde alrededor de las 5 de la mañana me concentro sobre el pensamiento de que solo el sí mismo es real y todo lo demás irreal. Aunque he estado haciendo eso durante alrededor de 20 años, no puedo concentrarme más de 2 o 3 minutos sin que mis pensamientos se pongan a errar. Respuesta. No hay ninguna otra vía para realizar que tirar de la mente hacia atrás cada vez que se vuelve hacia afuera y fijarla en el sí mismo. No hay ninguna necesidad de meditación, ni de mantra, ni de japa, ni de nada parecido, debido a que estos son nuestra naturaleza real. Todo lo que se necesita es abandonar el pensamiento de los objetos que no sean el sí mismo. La meditación no es tanto pensar en el sí mismo como abandonar el pensamiento del no sí mismo. Cuando usted abandona el pensamiento de los objetos exteriores e impide que su mente vaya hacia afuera, volviéndola hacia adentro y fijándola en el sí mismo, solo el sí mismo permanece. Pregunta. ¿Qué debo hacer para vencer el empuje de estos pensamientos y deseos? ¿Cómo debo regular mi vida a fin de obtener el control sobre mis pensamientos? Respuesta. Cuanto más se fije usted en el sí mismo, tanto más se esfumarán por sí solos los demás pensamientos. La mente no es nada más que un paquete de pensamientos y el pensamiento yo es la raíz de todos ellos. Cuando usted ve quién es este yo y descubre de dónde viene, todos los demás pensamientos se sumergen en el sí mismo. La regulación de la vida, tal como levantarse a una hora fijada, bañarse, hacer el mantra, el japa, observar el ritual, todo eso es para la gente que no se siente atraída hacia la indagación de sí mismo o que no son capaces de ella. Pero para aquellos que pueden practicar este método, todas las reglas y disciplinas son innecesarias. Pregunta. ¿Por qué no puede la mente volverse hacia adentro a pesar de los repetidos intentos? Respuesta. Se hace por la práctica y por la no pasión y se logra gradualmente. La mente, habiendo sido durante tanto tiempo una vaca acostumbrada a pacer furtivamente en las haciendas de los demás, no se confina fácilmente a su establo. Por mucho que su guarda la tiente con sabrosa hierba y fino forraje, ella se niega la primera vez. Entonces
toma un bocado, pero su tendencia innata a extraviarse se afirma y entonces se escabulle. Al ser repetidamente tentada por el propietario, se acostumbra al establo hasta que finalmente, inclusive si se le deja suelta, ya no se va. Similarmente pasa con la mente. Si encuentra una vez su felicidad interior, ya no andará errante en el exterior. Pregunta: ¿no hay modulaciones en la contemplación según las circunstancias? Respuesta: sí, las hay. A veces hay iluminación y entonces la contemplación es más fácil. En otras ocasiones, la contemplación es imposible aun cuando se hagan repetidas intentonas. Esto se debe a la operación de los tres gunas, sattva, rajas y tamas. Pregunta: ¿es influenciada por las actividades y circunstancias de uno? Respuesta: estas no pueden influenciarla. Es el sentido de ser el autor, el que forma el impedimento. Pregunta: mi mente permanece clara durante 2 o 3 días y se torna obtusa durante los 2 o 3 días siguientes y así alterna. ¿A qué se debe? Respuesta: es completamente natural. Es el juego alternante de la pureza, o sattva, la actividad rajas y la inercia tamas. No se lamente por tamas, pero cuando sattva entre en juego, aférrese a él y aprovéchelo bien a fondo. Pregunta: un hombre encuentra a veces que el cuerpo físico no le permite la meditación constante. ¿Debe practicar yoga a fin de entrenar el cuerpo para tal propósito? Respuesta: ocurrirá de acuerdo con los samskaras o predisposiciones de cada uno. Un hombre practicará el hatha yoga para curar sus enfermedades corporales. Otro hombre confiará a Dios su cura. Un tercer hombre usará el poder de su voluntad para ello. Un cuarto hombre puede ser totalmente indiferente a ellas, pero todos ellos persistirán en la meditación. La gesta del sí mismo es el factor esencial y todo lo demás son meros accesorios. Pregunta: mis intentos de concentración son frustrados por repentinas palpitaciones del corazón, acompañadas por respiraciones duras, cortas y rápidas. Entonces, mis pensamientos también se precipitan y la mente deviene incontrolable. Bajo condiciones saludables, tengo más éxito y mi respiración llega a un alto con una profunda concentración. Desde hace mucho tiempo yo había estado ansioso de obtener el beneficio de la proximidad de Bhagavan para el logro de la culminación de mi meditación. Y así vine aquí después de un considerable esfuerzo. Aquí caí enfermo. No podía meditar, de modo que me sentí muy deprimido. Hice un determinado esfuerzo para encontrar mi mente, aunque era perturbado por las respiraciones cortas y rápidas. Aunque en parte lo logré, no me satisfacía. El tiempo de que deje este lugar se está acercando. Cada vez me siento más deprimido cuando pienso que tengo que irme. Aquí encuentro gente que obtiene la paz por la meditación en la sala, mientras que a mí no se me bendice con tal paz. Esto mismo tiene un efecto depresivo sobre mí. Respuesta: este pensamiento, yo no soy capaz de concentrarme, es el mismo un obstáculo. ¿Por qué debe surgir el pensamiento? Pregunta: ¿puede uno permanecer sin que surjan pensamientos durante las 24 horas del día? ¿Debo permanecer sin meditación? Respuesta: ¿qué es horas nuevamente? Es un concepto. Cada pregunta suya está inspirada por un pensamiento. Siempre que surja un pensamiento, no se deje extraviar por él. Usted deviene consciente del cuerpo cuando olvida el sí mismo. Pero ¿puede usted olvidar el sí mismo? Siendo el sí mismo, ¿cómo puede usted olvidarlo?
Debe haber dos sí mismos para que uno olvide al otro. Eso es absurdo. Así pues, el sí mismo no está deprimido ni es imperfecto. Es siempre feliz. El sentimiento contrario es un mero pensamiento que no tiene en realidad ninguna consistencia en él. Deshágase de los pensamientos. ¿Por qué debe uno intentar la meditación? Siendo el sí mismo, uno permanece siempre realizado. Solamente sea libre de pensamientos. Usted piensa que su salud no le permite a usted meditar. Esta depresión debe ser rastreada hasta su origen. El origen es la identificación errónea del cuerpo con el sí mismo. La enfermedad no es del sí mismo, es del cuerpo. Pero el cuerpo no viene y le dice a usted que está poseído por una enfermedad. Es usted quien lo dice. ¿Por qué? Debido a que usted se ha identificado erróneamente con el cuerpo. El cuerpo mismo es un pensamiento, sea lo que usted es realmente. No hay ninguna razón para estar deprimido. Pregunta. Suponga que hay alguna perturbación durante la meditación, tal como la picadura de un mosquito. ¿Debe uno persistir en la meditación e intentar soportar las picaduras e ignorar la interrupción, o debe echar a los mosquitos y después continuar la meditación? Respuesta. Usted debe hacer lo que encuentre más conveniente. Usted no alcanzará la liberación simplemente porque los eche fuera. La cosa es alcanzar hondura, después alcanzar manonasa, la destrucción de la mente. Si usted hace eso soportando las picaduras de los mosquitos o echando los mosquitos fuera, eso es asunto suyo. Usted está completamente absorbido en su meditación. No sabrá que los mosquitos le están picando. Hasta que usted alcance esa etapa, ¿por qué no va usted a echarlos afuera? Pregunta. Las gentes que practican la meditación dicen que contraen nuevas enfermedades. Sea como fuere, yo siento dolor en la espalda y por delante del pecho. Esto se dice que es una prueba de Dios. ¿Quiere Bhagavan explicar esto y decir si es verdadero? Respuesta. No hay ningún Bhagavan fuera de usted y por lo tanto no hay ninguna prueba instituida. Lo que usted cree que es una prueba o una nueva enfermedad resultante de las prácticas espirituales es en realidad la atención que está operando ahora sobre sus nervios y los 5 sentidos. La mente que antes operaba a través de los nervios hacia los objetos sensoriales externos, manteniendo un lazo entre ella misma y los órganos de percepción, ahora se requiere que se retire del lazo y esta acción de retirada causa naturalmente una tensión, un disloque o una ruptura acompañada de dolor. Alguna gente llama a esto una enfermedad y otros lo llaman una prueba de Dios. Todos estos dolores partirán si usted continúa su meditación, dedicando su pensamiento solamente a comprender su sí mismo o la realización de sí mismo. No hay ningún remedio más grande que este continuo yoga o unión con Dios o el Atman. El dolor es inevitable como resultado de la supresión de los vasanas o tendencias mentales que usted ha tenido durante tanto tiempo. Pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de tratar los deseos y vasanas con miras a deshacerse de ellos, satisfacerlos o suprimirlos? Respuesta. Si un deseo puede ser desechado satisfaciéndolo, no habrá ningún daño en satisfacer tal deseo, pero los deseos generalmente no se radican con la satisfacción. Intentar desarraizarlos de esta manera es como intentar apagar un fuego derramado sobre líquido inflamable. Al mismo tiempo, el remedio adecuado no es la supresión forzosa, puesto que tal represión está obligada a reaccionar más pronto o más tarde con una pujante emergencia de los deseos con indeseables consecuencias. La manera adecuada de deshacerse de un deseo es descubrir quién tiene el deseo, cuál es su fuente,
Cuando ésta se encuentra, el deseo es desraizado y jamás emergerá o crecerá de nuevo. Los deseos pequeños, tales como el deseo de comer, beber, dormir y aliviar los requerimientos de la naturaleza, aunque pueden clasificarse también entre los deseos, usted puede satisfacerlos sin daño. Ellos no implantarán vasanas en su mente que necesiten de otro nacimiento. Estas actividades son necesarias para continuar viviendo y no desarrollarán ni dejarán vasanas o tendencias mentales. Como regla general, por lo tanto, no hay ningún mal en satisfacer un deseo donde la satisfacción no conduzca a otros deseos que creen vasanas en la mente. Pregunta: ¿hay signos en la práctica de la meditación dentro del reino de la experiencia subjetiva que indiquen el progreso del aspirante hacia la realización de sí mismo? Respuesta: el grado de liberación de los pensamientos indeseables y el grado de concentración sobre un único pensamiento son las medidas para evaluar el progreso.